El mensaje, si quiere colocar un título allí en su libro de apuntes o en su boletín, es la iglesia que ofrenda, precisamente. La iglesia que ofrenda. El tema de la ofrenda no tiene por qué ser un tabú entre los cristianos, siempre y cuando se enseñe de la manera adecuada, es decir, de acuerdo a lo que la Biblia enseña sobre el tema de las ofrendas. ¿Qué tan antiguo es el tema de las ofrendas? ¿Qué tan viejo creen ustedes que es ese tema de las ofrendas? Es bastante antiguo. ¿Será que en el Nuevo Testamento, solo cuando vemos el ejemplo allí en el libro de Hechos de la iglesia, que todos aportaban y había para todos por igual, tal vez serán de las primeras referencias acerca del tema de ofrendar? No. Si nos remontamos muchos años atrás, en el Antiguo Testamento, podemos desde el libro de Génesis darnos cuenta que el ser humano practicaba la disciplina del ofrendar, ¿cierto? ¿Recuerdan ustedes de pronto algunas ofrendas famosas en el Antiguo Testamento? Caín, Abel, ¿cierto? Cuando el Señor le agradó la ofrenda de quién? De Abel, y no le agradó la de Caín, ¿cierto? Desde allí vemos cómo Dios pedía de su creación, ¿qué? Ofrenda, ¿cierto? Hay varios tipos de ofrenda en la Biblia, según lo que nos enseña. Hay varios tipos de ofrenda. Había otras que eran en forma de sacrificio, había otras que eran de la cosecha, de lo que sembraban, de lo que recogían, ¿cierto? Y entonces está el concepto de las primicias para el pueblo de Israel, la fiesta de las primicias, y allí era con el ánimo de reconocer, ¿cierto? Hoy en día tenemos lastimosamente ejemplos difíciles en otros lugares, ¿cierto? En donde este tema se convierte, como lo decía Gilberto hace un momento, en un tema de que tú me das y yo te devuelvo, ¿de acuerdo? Y sé que algunos de ustedes han tenido la oportunidad en algún momento de sus vidas de haber ido a lugares como estos, en donde se promete que si tú das tanto, entonces el Señor te devuelve tanto. Cosa totalmente contraria a lo que enseña la palabra. Cosa totalmente contraria a lo que debe ser esta disciplina en la vida del cristiano. A tal punto, lastimosamente, que en algunos lugares, como lo decía alguna persona anteriormente, no es una bolsita como la que utilizamos nosotros, sino que hemos llegado hasta el punto de utilizar datáfonos para recoger las ofrendas, ¿cierto? Y realmente es un concepto muy contrario a lo que enseña la Biblia. Pero, repito, no tiene por qué ser tabú hablar del dinero en la iglesia, no tiene por qué ser tabú hablar del ofrendar, porque es bastante importante en la vida del creyente, es bastante importante. No para que Dios te devuelva, vamos a ver algunas cosas por las cuales es importante. Así que voy a invitarlos a que se ubiquen prontamente en la segunda carta que escribe el apóstol Pablo a la iglesia en Corinto, segunda de Corintios capítulo 8. En esta segunda carta el apóstol Pablo básicamente tiene tres temas muy importantes que tratar cuando les escribe esta carta a ellos. Tres temas importantes. El primero era que había ciertos problemitas allí en la iglesia de Corinto. Algunas personas que hacían parte de esa iglesia estaban rechazando a Pablo como apóstol, estaban cuestionando sus palabras, estaban cuestionando los consejos que él daba. Entonces estaba formando un problema serio allí. Segunda de Corintios, uno de los temas importantes de esta carta, es primero que Pablo les muestra una aceptación a los corintios, les dice que está alegre, que está contento por el hecho de que ellos están recuperando esa confianza en el ministerio apostólico de Pablo y que le estaban reconociendo como un apóstol y que esa situación estaba mejorando. Y otro tema importante de esta carta en 2 de Corintios es recordarles a esos creyentes en ese lugar allí, en Corinto, la importancia de ofrendar. En el Nuevo Testamento
no vamos a encontrar unos pasajes que hablen más extensamente del tema de la ofrenda que estos que vamos a leer. Tenemos otros apartes en el Nuevo Testamento, pero el más extenso que encontramos es este capítulo, segunda de Corintios capítulo 8 y capítulo 9, pero nos vamos a centrar especialmente en el capítulo 8. Entonces, hoy en día, cuando compartimos a otros que somos cristianos, ¿cierto? O cuando alguien va a una iglesia cristiana, tal vez por primera vez, le dicen, ¿y entonces qué? ¿Le hablaron ya de la ofrenda? ¿Ya le hablaron del diezmo? ¿Ya dio lo suyo? ¿Ya le lavaron el cerebro con ese tema del dinero? Tenga cuidado, porque usted va y van detrás de su dinero, de sus bienes, muchos o pocos, pero van detrás de eso. Tenga usted mucho cuidado. ¿Lo han escuchado alguna vez? Creo que lo hemos escuchado varias veces. Tristemente, ¿no? No podemos generalizar, pero pues hay grupos, hay lugares en donde eso pasa. Tristemente. Entonces, al ver en la Biblia que sí considera este tema, es necesario hablar. Es necesario tocar este tema para las vidas de nosotros como cristianos. Vamos a ver primero unos principios que están allí para ofrendar. Vamos a leer versículo 1 del capítulo 8. Dice allí Pablo: Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Y no como lo esperábamos, sino que a sí mismos se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. De manera que exhortamos a Tito para que tal como comenzó antes, asimismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. Vamos a dejar por ahora hasta ahí. Estamos aquí y pensemos en el apóstol Pablo escribiendo estas letras a los corintios y le está diciendo, bueno, señores, ustedes tenían una intención hace por lo menos un año atrás y era ofrendarle a unos hermanos en otro lugar. Es decir, ese otro lugar era la iglesia en Judea. Había unos hermanos que estaban pasando necesidades fuertes en la iglesia de Judea. Entonces la iglesia en Corinto había comenzado desde hace varios meses como con esa inquietud de querer ofrendar, de querer hacer algo. Sin embargo, el apóstol Pablo aquí dice, bueno, quiero mostrarles un ejemplo de otros hermanos creyentes en otro lugar, en las iglesias del sector de Macedonia. Y comienza diciendo que estos hermanos tenían dos características, que ofrendaron generosamente, ¿cierto? Pero que antes de ofrendar generosamente se encontraban con dos características. La primera de ellas era que era una iglesia allí en Macedonia, que era una iglesia pobre. Esa iglesia no tenía recursos, o no muchos por lo menos. Era una iglesia pobre. Y nos dice aquí, en el versículo 2, que en grande prueba de ¿qué? De tribulación. O sea que aparte de que era una iglesia con muy bajos recursos, era una iglesia ¿qué? Atribulada, con muchas aflicciones. Pero había una cosa que resaltaba en medio de esas dos situaciones. Sigue diciendo el versículo. Dice, la abundancia de ¿qué? De su gozo. La abundancia de su gozo. Y estar con abundante gozo, aun a pesar de las dificultades y aun a pesar de su pobreza, era lo que los motivaba ¿a qué? A ofrendar. Primer principio. Dice que ofrendaron ¿con qué? Con generosidad. Con generosidad. Y esta mañana quiero irles dejando algunas preguntas. O necesitamos dejarnos algunas preguntas. La primera que quiero dejar hoy es, primero, si estás ofrendando en esta congregación. Si le estás ofrendando a Dios. Si eres miembro de esta congregación, pues si lo estás haciendo. Esa es la primera pregunta. La segunda, ¿cuál es la medida de tu ofrenda?
Solo quiero que lo pienses. Creo que estamos claros en que no estamos aquí persiguiendo el dinero, no faltaba de nosotros. Y creo que los 15 años que llevamos son un tiempo suficiente y adecuado para llegar a esa conclusión, ¿cierto? Nunca hemos sido una congregación pues que tengamos grandes recursos y el Señor, como decía William, siempre nos ha sostenido, ¿cierto? Pero también debemos ser conscientes en tener en cuenta estos principios. Primero, generosidad. Aunque existan aflicciones, aunque exista pobreza. ¿Recuerdan el relato en el Nuevo Testamento de la viuda pobre? Que pasaban los principales y dejaban sus limosnas, ¿de lo qué? De lo que les sobraba. Pero esta viuda, con una profunda reverencia, dejó 2 moneditas. Y dice el Señor, esta señora con sus 2 moneditas ha dado más que el resto de los que había dado antes. ¿Por qué? Porque había dado más allá de sus fuerzas. Había dado más allá de sus fuerzas. ¿Cuál es la medida de nuestra ofrenda, hermanos? Tal vez es de lo que nos sobra. Hay veces hacemos ese ejercicio, ¿no? Nos llegan los ingresos, muchos o pocos, pero nos llegan y entonces decimos, bueno, vamos a dividirlos y vamos a pagar primero esto, vamos a pagar esto, me voy a comprar esto, bueno, me sobraron 100 pesos. Listo. Vamos a darlos en la ofrenda, de esos 100 vamos a dar tanto, ¿cierto? ¿Les ha pasado? De pronto sí, de pronto sí. Porque entonces tenemos que seguir entendiendo que aparte del principio de generosidad, vamos a ver otro más adelante, que tiene que ver con este ejemplo que les acabo de dar. Primer principio, dar con generosidad, aunque haya pobreza y aunque haya aflicciones. Es decir, que aunque seamos personas de recursos limitados o muy limitados, deberíamos practicar el ofrendar. Ese es un concepto fuerte, ¿no? Para nosotros. Ese es un concepto porque cuando no hay, dice, bueno, y entonces yo ¿qué doy si no tengo? ¿Cierto? Pero si el Señor te da poco o te da mucho, ahí Él va viendo el corazón que vamos teniendo cada uno de nosotros en esta disciplina del ofrendar. Dice, como segundo principio, que no solo dieron con generosidad, ¿cierto? ¿Encuentran ustedes en estos versículos que acabamos de leer otro principio tal vez? ¿Cómo dieron? Con agrado. Con agrado. Eso no significa que cada vez que estemos colocando esa ofrenda en la bolsita, pues todos estemos aquí riéndonos, pues, ¿cierto? Pero tiene más que ver con una actitud del corazón. Porque incluso hay veces la ofrenda se nos vuelve un acto muy mecánico. Ya pues, tenemos una porción apartada, pasa una bolsita el domingo, yo pongo y sigo cantando. Yo recomiendo, hay veces, cuando eso nos esté pasando, sentarnos esa mañana en que vamos a ofrendar y darle gracias a Dios con alegría, porque Dios ha provisto también para poder ofrendar. Siéntese por medio de una oración, dele gracias a Dios con alegría, porque no solo te ha provisto para un mercado, no te ha provisto un trabajo, no te ha provisto para un carro, una casa, un vestido, etcétera, etcétera, sino que también te provee para ofrendar. Dale gracias a Dios porque puedes ofrendar y hazlo con alegría, hazlo con agrado. Dice allí también que dieron conforme a sus posibilidades y más allá, hicieron un esfuerzo adicional. ¿Será que el interés de estos creyentes en Macedonia era netamente el dinero? ¿Cuál sería el interés? Cuando tú das más allá, cuando te esfuerzas un poquito más en tu ofrenda, ¿estás pensando en ti únicamente? No. Estás pensando en otros. Pero también estás pensando en que es totalmente válido esforzarse y dar un poco más, si estamos también hablando de dinero. También muestra lo que hay en tu corazón. Segundo principio entonces es con agrado. Y después dice que estos hermanos, ¿qué hacían con Pablo? ¿Le qué? Le rogaban.
déjenos por favor participar de esa ofrenda para esos hermanos allá en Judea. ¿Por qué? Dice estos versículos que lo consideraban un qué, un privilegio, ofrendar. Por favor, pensemos un poco en eso. El ofrendar no es un acto de caridad. El ofrendar para el cristiano es un acto de privilegio. Por tal razón, cuando la persona que está aquí domingo tras domingo dirigiendo la reunión, y esa frase repetida que nos acordaba ahorita Gilberto, nos decía, ¿qué dice la persona en el momento de las ofrendas? Si usted no entiende qué significan las ofrendas, por favor, ¿qué? Absténgase, no ofrende. Y estamos de acuerdo con esa frase. Como congregación, estamos de acuerdo. Porque bien lo decía ahorita Gilberto, Dios no está buscando realmente nuestro dinero. Lo cual para algunos pudiera parecer paradójico. Si Dios no está buscando por nuestro dinero, entonces ¿por qué hablamos de dinero? ¿Cierto? Es que aquí no estamos buscando personas en esta congregación que den por dar. Estamos buscando personas, o más que nosotros, Dios está buscando personas que ofrenden de la manera correcta, entendiendo qué significa la ofrenda y entendiendo que es un privilegio ofrendarle a Dios. Porque la ofrenda es para Dios. Porque aquí creo que gracias al cielo no hemos visto gente enriquecida por tema de ofrendas. Gracias al cielo. Entonces el ofrendar es un privilegio, pensando en la bendición que representa para otros, pensando en que yo, como miembro de una congregación, tengo el privilegio de hacerlo. ¿De acuerdo? Ahora, 3 principios que hemos visto. El primero, ¿cuál es? El principio de la generosidad. El segundo, el principio del agrado. Ofrenda con agrado. Y el tercero, que es un privilegio. Cuando estés dando tu ofrenda, recuérdalo, es un privilegio. Y si eres privilegiado al ser partícipe de algo, muy seguramente no vas a dar de lo que te sobra. ¿De acuerdo? ¿Cuáles son tus parámetros al ofrendar? ¿Hay generosidad? ¿O das de lo que te sobra? ¿O das únicamente con lo que te sientes cómodo? Hay veces utilizamos ese parámetro. Yo me siento cómodo dando tanto. Bueno, es respetable, ¿cierto? Te invito a que ocasiones te sientas incómodo en lo que das. Que te estás negando un poco más a ti mismo y estás pensando más en los otros. Así que te invito en esta mañana a que de vez en cuando te sientas un poco más incómodo con tu ofrenda. Hay veces queremos controlar todo tan perfectamente en cuanto en lo que hablamos con nuestro dinero, en lo que respecta al manejo de nuestro dinero, ¿cierto? Que cuando vemos que de pronto hay más necesidades, cuando de pronto vemos que podemos dar un poco más y no lo hacemos, ¿cierto? Solo Dios sabrá por qué lo hacemos o no lo hacemos, pero te invito a que de vez en cuando te sientas un poco más incómodo, si eso es lo que te hace sentir incómodo, dar un poco más. O solo cuando estás bien económicamente. Dice, ahora sí, una vez consiga trabajo, una vez ya esté libre de deudas, una vez ahora sí voy a empezar a ofrendar. ¿Están de acuerdo con eso? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Gracias. Siempre Dios está dando. Entonces otro principio aquí es que, claro, yo doy porque Dios me da, ¿cierto? Dios me da. Si vas a esperar hasta que te niveles económicamente o hasta que tengas y disfrutes de abundancia para poder ofrendar, permíteme decirte que valdría la pena reconsiderar. Porque la instrucción y la responsabilidad, como vimos hace un momento, no depende de tu estado económico,
no depende de tu abundancia, económicamente hablando. ¿De acuerdo? ¿Alguna vez alguno ha tenido la oportunidad de ofrendar en pobreza? Piénselo por un momento. ¿Alguna vez alguien ha tenido la oportunidad de mantener su ofrenda, poca, mucho, pero mantener tu actitud de ofrenda, aún en medio de limitaciones económicas? ¿Qué se siente? ¿Qué pensamientos pasan por la cabeza? Decir, yo como que mejor esto me lo hubiera ahorrado y esto me hubiera servido para tal otra cosa. Se nos pasa eso por la cabeza, ¿cierto? Y vuelvo a la misma pregunta, y entonces, ¿por qué ofrendamos? Aún en pobreza. Aún cuando tal vez ese momento económico no sea tan favorable a nosotros. Bueno, tienes este ejemplo en la palabra de estos hermanos que no tenían muchos recursos y se esforzaron para bendecir a otros, para adorar a Dios. Otro punto que quiero poner aquí en esta parte de los principios es que hay que considerar que la ofrenda es consecuencia de primero haberse entregado a Cristo. Mire lo importante del versículo 5. Dice Pablo, no como lo esperábamos, sino que a sí mismos se dieron primeramente ¿a quién? Al Señor. Hermanos, ¿cuántos de los que estamos acá? Levante su mano el que es miembro de esta congregación. Levante, bien alto. El que es miembro de esta congregación habitual. Muy bien. No la bajen, hagamos ese ejercicio ahí con la mano derecha o de la izquierda. Yo sí la puedo bajar. Tengo que mirar. De estas manos que vemos aquí levantadas, ¿cierto? Ya la puede bajar, gracias. De estos que somos miembros de esta congregación local, ¿cuántos nos hemos entregado a Cristo? ¿Cuánto le hemos recibido en nuestra vida? Levante la mano otra vez. Bueno, casi los mismos. Muy bien. Entonces, esta palabra es para ustedes. Esta palabra realmente, sí específicamente, no es para quien no es habitualmente miembro de esta congregación. Esta palabra es específicamente para aquellos que levantamos la mano. Uno, porque somos miembros de una congregación local. Dos, porque obviamente al ser miembros, somos miembros del cuerpo de Cristo. Factores que nos habilitan para ofrendar. ¿Cómo les parece? Entonces quiero decirles en esta mañana que esos dos factores te habilitan, por lo menos en esta congregación local, para que puedas ofrendar. Si hubiera seguido haciendo el ejercicio, hubiera dicho, bueno, de esas manos que vi arriba, ¿cuántas están ofrendando? Déjenla arriba. No, ¿cierto? Eso es un tema entre Dios y cada uno de nosotros, ¿cierto? Pero les quiero dejar también esa pregunta ahí. ¿Cuántas de esas manos están dando con generosidad, con agrado, considerándose unos privilegiados por hacerlo? Además que es una responsabilidad de aquellos, especialmente de quienes levantamos nuestra mano. ¿De acuerdo? Quiero leer rápidamente Primera de Crónicas. Vamos a ir allá al Antiguo Testamento. Primera de Crónicas, capítulo 29. Está allí el rey David. Había juntado mucho material para hacer el templo y reconstruir el templo a Dios. ¿Se acuerdan que un deseo profundo del corazón del rey David era reconstruir, hacerle un templo a Dios? Dijo, yo no puedo vivir en semejante palacio que tengo y Dios allá en ese tabernáculo, en esa arca allá, pues a los ojos de David, ¿no? Y el versículo, comenzando en versículo 1, nos dice lo siguiente. Después dijo el rey David a toda la asamblea, solamente a Salomón mi hijo ha elegido Dios. Él es joven y tierno de edad, y la obra grande, porque la casa no es para hombres, sino para Jehová Dios. Yo con todas mis fuerzas
He preparado para la casa de mi Dios oro para las cosas de oro, plata para las cosas de plata, bronce para las de bronce, hierro para las de hierro, y madera para las de madera, y piedras de ónice, piedras preciosas, piedras negras, piedras de diversos colores, y toda clase de piedras preciosas y piedras de mármol en abundancia. Además de esto, por cuanto tengo mi afecto en la casa de mi Dios, yo guardo en mi tesoro particular oro y plata, que además de todas las cosas que he preparado para la casa del santuario, he dado para la casa de mi Dios. 3.000 talentos de oro de Ofir, y 7.000 talentos de plata refinada para cubrir las paredes de las casas. Oro pues para las cosas de oro, y plata para las cosas de plata, y para toda la obra de las manos de los artífices. ¿Y quién quiere hacer hoy ofrenda voluntaria a Jehová?, preguntó David. Entonces los jefes de familias y los príncipes de las tribus de Israel, jefes de millares y de centenas, con los administradores de la hacienda del rey, ofrecieron ¿cómo? Voluntariamente. Voluntariamente. Dieron un poco más de lo que ya habían recogido. Versículo 7. Y dieron para el servicio de la casa de Dios 5.000 talentos y 10.000 dracmas de oro, 10.000 talentos de plata, 18.000 talentos de bronce y 5.000 talentos de hierro. Y todo el que tenía piedras preciosas las dio para el tesoro de la casa de Jehová, en mano de Jehiel Gersonita. ¿Y qué hizo el pueblo? Versículo 9. Se alegró el pueblo por haber contribuido voluntariamente, porque de todo corazón ofrecieron a Jehová voluntariamente. Asimismo se alegró mucho el rey David y bendijo a Jehová delante de toda la congregación. Y dijo David: Bendito seas tú, oh Jehová, Dios de Israel, nuestro Padre, desde el siglo y hasta el siglo. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son ¿qué? Tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre, porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo esto es tuyo. ¿Y de qué? De lo recibido de tu mano te damos, porque nosotros, extranjeros y advenedizos, somos delante de ti, como todos nuestros padres, y nuestros días sobre la tierra, cual sombra que no dura. Oh Jehová, Dios nuestro, toda esta abundancia que hemos preparado para edificar casa a tu santo nombre, de tu mano es, y todo es tuyo. Yo sé, Dios mío, que tú escudriñas los corazones, y que la rectitud te agrada. Por eso, yo, con rectitud de mi corazón, voluntariamente, te he ofrecido todo esto, y ahora he visto con alegría que tu pueblo, reunido aquí ahora, ha dado para ti espontáneamente. Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, nuestros padres, conserva perpetuamente esta voluntad del corazón de tu pueblo y encamina su corazón a ti. Hasta ahí leemos. ¿Qué tal les parecen estos versículos? Tremendos, ¿no? Tremendos. Varios otros principios que podemos sacar de ahí. Dieron espontáneamente, hicieron un esfuerzo adicional. ¿Ven que dieron con agrado? Sí, dieron con agrado en su momento. El mismo rey David había preparado de sus tesoros personales algo más. Cuando había necesidad, cuando hacía falta para construir la casa de Dios en su momento, en esa época, el rey salió a decir: señores, necesitamos quien quiere dar libremente, espontáneamente, y el pueblo dio. ¿De acuerdo? Ese es un gran ejemplo, queridos hermanos, de cómo podemos nosotros poner en práctica esa disciplina del ofrendar. Esa disciplina del ofrendar. Y termino con lo siguiente, hermanos, volviendo a 2 Corintios. Vimos principios. Permítame indicarle algunos propósitos al ofrendar. ¿Ya están allí nuevamente ubicados en 2 Corintios?
Dice allí en el versículo 7 del capítulo 8. Por tanto, como en todo abundáis, en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. No hablo como quien manda, sino para poner a prueba por medio de la diligencia de otros también la sinceridad del amor vuestro. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Y en esto doy mi consejo, porque esto os conviene a vosotros, que comenzasteis antes no solo a hacerlo, sino también a quererlo desde el año pasado. Ahora pues llevad también a cabo el hacerlo, para que como estuvisteis prontos a querer, así también lo estéis en cumplir conforme a lo que tengáis. Porque si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que uno no tiene. Porque no digo esto para que haya para vosotros, para otros holgura y para vosotros estrechez, sino para que en este tiempo, con igualdad, la abundancia vuestra supla la escasez de ellos, para que también la abundancia de ellos supla la necesidad vuestra, para que haya igualdad. Como está escrito, el que recogió mucho no tuvo más, y el que poco no tuvo menos. En el versículo 7 les dice Pablo, bueno hermanos, ustedes como congregación tienen unas cualidades tremendas, tienen buena palabra, son esforzados, ¿cierto? Aquí en J. Vargas, ¿cuáles serían nuestras cualidades como congregación? ¿Cuáles creen ustedes que serían nuestras cualidades? Si las tenemos. La palabra, escucho por allá, se predica la sana palabra, me imagino que es así. La comunión, hay la hermandad, el servicio, muy bien, gracias. Y entonces Pablo les dice a los de Corinto, hermanos, ustedes tienen esas, entonces por favor también esta otra cualidad sería bueno también que la demostraran, la de la ofrenda para con los santos de Judea. ¿Puede decirnos Dios algo hoy mismo acerca del tema, después del informe que vimos? Hermanos, ustedes son una gran congregación, ustedes son juiciosos, se predica la sana palabra, son serviciales, gozan de buena comunión, se ve hermandad. ¿Creen que pudiera ser un mensaje aplicable para nosotros hoy? Sí, bueno, entonces también esforcémonos por sobresalir también en esa disciplina de la ofrenda. ¿De acuerdo? Después dice que también se demuestra lo sincero de nuestro amor por Cristo. Es decir, si realmente ustedes practican el amor, el ofrendar es una disciplina que también va a evidenciar que ustedes aman genuinamente a Dios primeramente, a Cristo, pero también a sus hermanos. Después dice que hay que imitar el ejemplo de Cristo. Y ese versículo tan conocido que muchas veces utilizamos, ¿cierto? Cuando hay veces se habla de las ofrendas, que Dios se hizo pobre, Cristo se hizo pobre, ¿cierto? Para que nosotros fuésemos enriquecidos con su pobreza. Y este tiene un trasfondo mucho más fuerte, ¿no? Y este es un mensaje especialmente tal vez para aquellas personas que hoy nos visitan por primera vez o todavía no han entregado su vida al Señor. Y es el mensaje más grande de la palabra. Dios se enriqueció viniendo a este mundo, se empobreció viniéndose a este mundo como un hombre a morir en la cruz por el pecado de la humanidad. Allí fue empobrecido. Pero gracias a esa actitud y a esa realidad, muchos de los que estamos acá y otros en el mundo han creído en ese sacrificio y hoy hemos sido enriquecidos con vida eterna, con salvación. Amén. Su pobreza nos ha hecho ricos. Pero también nos dicen esos versículos que se requiere de una voluntad dispuesta para ser fiel en la ofrenda. Y le dejo otra pregunta, querido hermano. ¿Tiene la voluntad dispuesta para comenzar a ser fiel en la ofrenda si tal vez no lo está haciendo? Y para mantenerse, y si el Señor le muestra tal vez ser un poco más generoso con lo que ya está ofrendando. Le dejo esa pregunta.
Así que, más adelante, si quieren ustedes seguir leyendo, habla Pablo dice que esa ofrenda la va a llevar Tito y otros dos personajes de quienes no se menciona el nombre, pero que eran personas reconocidas por las iglesias como personas honestas, fieles, que podían administrar y llevar esa ofrenda ya para el cometido que tenía que cumplir. Y asimismo, en esta congregación, a través de todos sus años, han habido personas, ¿cierto?, que han conformado el ministerio de tesorería, en cabeza del liderazgo de la congregación, ¿cierto? Y han sido personas que han trabajado calladitamente durante mes tras mes, domingo tras domingo, temiendo obviamente a Dios, en administrar, como lo digo, bajo el liderazgo de los ancianos, esos recursos. Y así como en esta época eran Tito y otros dos personajes, esta congregación también tiene un grupo de personas que ustedes nos conocen muy bien, saben quiénes somos. Por eso nuevamente reiteramos nuestro deseo de que, como siempre hemos dicho, si alguien quiere ir a conocer el estado de las finanzas, bien puede. De hecho es sano que lo conozca, de hecho es sano que preguntemos, ¿cierto? Para conocimiento de todos ustedes, para seguridad de nosotros, para seguridad de un grupo de liderazgo. Claro que sí, es sano. Así que quería compartir con ustedes estos principios, estos propósitos en la ofrenda. Y el último propósito realmente era imitar a Cristo. Así como Él dio todo por nosotros, podemos imitarlo con nuestras ofrendas, al ser esforzados, al ser generosos, al ejercer el privilegio que tenemos aquellos que pertenecemos a esta congregación como miembros y que hemos entregado nuestras vidas a Cristo. Si estás dando tu ofrenda y todavía no has entregado tu vida a Cristo, recuerda lo que dice el versículo, es mejor y primero y necesario dar tu vida a Cristo y que eso sea, la ofrenda sea producto de haber entregado tu vida a Cristo. Antes no vale mucho la pena realmente. Antes no vale mucho la pena. De pronto vas a sentir que hiciste algo mal. Es preferible que des, que ofrendes, con pleno conocimiento, con pleno entendimiento, aplicando estos principios, sintiéndote y viviendo en el privilegio de ofrendar. Amén. Vamos a orar. Padre, muchas gracias por este tiempo. Muchas gracias por tus palabras, Señor, que muchas veces debemos aceptar, que son tan claras y tan contundentes, Señor, que nos confrontan de una manera fuerte. Te agradecemos porque el tema de las ofrendas es un tema del que tu palabra habla a lo largo de toda ella, Señor. Gracias porque allí te reconocemos, porque allí realmente te podemos adorar, te podemos honrar y reconocer, Señor, que de ti procede todo, de ti viene todo, Señor, aún lo material. Gracias por esta congregación y gracias por tu fidelidad durante todos estos 15 años, Señor, en todas las áreas y también en el área económica, Señor. Hoy oro especialmente, Señor, para que nuestra congregación, de acuerdo a tu voluntad, Señor, podamos seguir esforzándonos con nuestras ofrendas, Señor. Podamos seguir esforzándonos, reconocer y ajustar las cosas que tengamos que hacer, Señor, para disfrutar de este privilegio, Señor. Oro por aquellas personas que tal vez pueden estar siendo motivadas en este momento, y si ya son hijos tuyos, a ofrendar, Señor, para que les permitas experimentar el gozo y la alegría, Señor, de hacerlo con un corazón limpio, un corazón sincero, Señor. Muchas gracias por darnos esta palabra el día de hoy y suplicamos que seas tú el que ponga en el corazón lo que hayamos de meditar sobre estos temas. Muchas gracias por tu cuidado y por tu protección. Y ponemos esta semana en tus manos y este mes que está comenzando. En tu nombre, amén.